Los orígenes de los efectos especiales se remontan al siglo XIX, cuando los primeros cineastas experimentaron con la cámara y el montaje para crear trucos visuales. Los efectos especiales son una parte esencial del cine de ciencia ficción, ya que permiten crear mundos y personajes fantásticos que desafían a la realidad. Los pioneros del cine de ciencia ficción como George Méliès o Fritz Lang utilizaron técnicas como el trucaje, el montaje y la animación para crear escenas sorprendentes y fantásticas como el viaje a la luna o la ciudad futurista de Metrópolis. Entre las técnicas para crear efectos visuales destacan el stop motion, que consiste en animar objetos o figuras fotograma a fotograma, dando la ilusión de movimiento. Ha sido utilizada en películas como Jason y los Argonautas o Furia de Titanes. Efectos mecánicos. Se hacen usando dispositivos que se mueven o funcionan durante el rodaje. Por ejemplo, cables, ventiladores, fuegos artificiales, robots animatrónicos o prótesis. Maquetas y maquillaje. Son utilizados para recrear naves espaciales, planetas o seres extraterrestres. Películas como El planeta de los simios, Star Wars o Aliens son algunos ejemplos. La pantalla verde es una técnica que permite sustituir digitalmente el fondo de una escena por otro. Películas como Superman, Terminator o Matrix hicieron uso de esta técnica para crear escenas de acción y aventura. Los efectos digitales. Con el avance de la informática, los efectos digitales permitieron crear imágenes generadas por ordenador que se mezclan con las imágenes reales. Películas como Jurassic Park, Avatar o Gravity son ejemplo de este tipo de efectos. En el apartado de efectos especiales, en el cine de ciencia ficción, resalta Terminator, que pese a tener un presupuesto limitado, logró crear una atmósfera intensa y futurista. Los efectos visuales se centraron en la animación stop motion, para las escenas en las que el Terminator modelo T-800 es dañado o desfigurado. Estas secuencias, aunque rudimentarias en comparación con las tecnologías actuales, añadieron un toque único a la película. Si Terminator impactó en términos de efectos especiales en la década de los 80, su secuela Terminator 2, El juicio final, estrenada en 1991, fue uno de los filmes que generó un antes y un después en la industria audiovisual en los 90. Esta película nos mostró nuevas formas de producir efectos especiales en los rodajes. La escena del principio fue filmada 2 veces para ser proyectado con doble fondo, en un escenario a escala real, donde 2 exoesqueletos animatrónicos eran operados en tiempo real, mientras había humo, flashes y pequeñas explosiones para disimular una profundidad de campo y movimiento de cámara a las ráfagas de láser animadas por rotoscopia, sin que el televidente se diera cuenta. Terminator 2 fue filmada en una época donde los efectos digitales eran escasos y altamente costosos. Fue la primera película con un protagonista hecho con efectos digitales, pese a que anteriormente la mezcla de animación e interpretación de actores reales ya se había utilizado en películas como Jason y los Argonautas. En Terminator 2 el T-1000 tenía el mismo volumen, el mismo movimiento y rostro de una persona real. La técnica empleada pasó a llamarse como Common Gateway Interface, CGA, todo creado en computadoras de menos de 1 GB de almacenamiento y con procesos de renderizado de imágenes que podían tardar semanas. Otra técnica usada en Terminator 2 fue el morphing, que consiste en transformar una imagen en otra mediante una transición suave. El morphing se usó para mostrar los cambios de forma del T-1000, como cuando se convierte en el policía, en la madre de John o en el suelo. El morphing también se usó para crear el efecto de la cara derretida del Terminator, cuando es atacado por el T-1000. Además del CGI y el morphing, Terminator 2 también usó otras técnicas de efectos visuales, como la composición digital, que consiste en combinar diferentes elementos filmados separados en una sola imagen. En comparación con otras películas de James Cameron, Terminator 2 fue la que más presupuesto y tiempo dedicó a los efectos visuales. Según el propio director, la película costó unos $100 millones, de los cuales 5 millones se destinaron al CGI, que supuso unos 35 minutos de metraje. En contraste, otras películas de Cameron como Aliens, El Regreso o Abyss tuvieron presupuestos inferiores y usaron menos CGI, aunque también fueron pioneras en algunos aspectos, como el uso de cámaras de movimiento controlado por ordenador o el efecto de pseudopod acuático. En conclusión, Terminator 2, El juicio final, es una película que marcó un antes y un después en los efectos visuales y que sigue siendo una referencia para el cine de ciencia ficción y de acción.
James Cameron demostró su talento y visión como director y su capacidad para combinar el CGI con otros efectos y recursos narrativos. Otras películas de Cameron también tienen méritos en el campo de los efectos visuales, pero ninguna ha logrado superar el impacto y la trascendencia de este film de culto. El sonido y la música desempeñan un papel crucial en el cine de ciencia ficción, ya que contribuyen significativamente a la creación de la atmósfera, la tensión y la inmersión en mundos futuristas o desconocidos. La combinación de sonido y música ayuda a transportar al espectador a mundos imaginarios, haciendo que la experiencia sea más inmersiva y emocionante. Por otra parte, la elección de sonidos específicos puede ayudar a definir diferentes escenarios, por ejemplo, la naturaleza dentro de un entorno alienígena o futurista. La música y el sonido desempeñan un papel bastante significativo en la película de Terminator, que es dirigida por James Cameron. Entonces, yo les hablaré un poco sobre los puntos más importantes en diversas películas y comenzaré por el tema musical inconfundible. La música de Terminator presenta un tema principal bastante icónico y fácilmente reconocido. Este tema, que combina sintetizadores y elementos electrónicos, se ha convertido en sinónimo de la franquicia y contribuye a establecer la identidad sonora de la película. También podemos encontrar la creación de tensión y suspenso. La música de Fiedel se utiliza para construir emisiones en las escenas de persecución, combate entre Terminator y Sarah Connor. Los pulsantes ritmos y los tonos amenazadores refuerzan la naturaleza implacable y letal del antagonista cibernético. También podemos encontrar el establecimiento de ambiente, y este es importante porque tanto la música como los efectos de sonido contribuyen a establecer la ambientación en un futuro distópico. Los sonidos de maquinaria y la partitura electrónica ayudan a sumergir al espectador en el mundo posapocalíptico de Terminator. Ahora bien, en cuanto a la banda sonora, la partitura compuesta por Bryce Fiedel utiliza sintetizadores y elementos electrónicos para crear una atmósfera distintiva y evocativa. En cuanto al establecimiento de tonos tensos, se podría tomar el ejemplo de la película del año de 1986 llamada Aliens, en donde la banda sonora de James Horner y los efectos de sonido contribuyen a la intensidad y el suspenso de la película. El uso de sonido alienígenas y la música orquestal refuerzan la tensión y situaciones de combate y horror. También podemos encontrar en este tipo de películas el uso de efectos bastante innovadores. Por ejemplo, en el caso de Matrix, la combinación de música industrial y efectos de sonido electrónicos contribuyen a la sensación de un mundo digital y virtual. Los sonidos de computadoras y datos transmiten la naturaleza artificial del entorno. Otro ejemplo también podría ser el de la película Star Trek del año 2009, en donde la banda sonora, aunque rinde homenaje al material original, aporta una nueva energía y emoción, y cada personaje tiene su propio tema y la música respalda toda su camaradería. En el caso del sonido, también tenemos los sonidos futuristas de las naves espaciales, los transportadores, que contribuyen a la creación de un universo tecnológicamente avanzado. Tal es el caso de E.T., en donde la música tierna y emotiva refuerza el tema de la amistad entre E.T. y Elliot, contribuyendo a la conexión emocional con los personajes. Otro ejemplo bastante interesante es el de Fifth Element, en donde la banda sonora está compuesta por Eric Serra y la música fusiona estilos diversos, incluyendo ópera y electrónica, creando una banda sonora única que refleja la excentricidad y diversidad del universo visual. Estos ejemplos destacan cómo la combinación entre los efectos de sonido y la banda sonora contribuyen a la creación de mundos futuristas, evoca emociones específicas y establece atmósferas que son esenciales para la experiencia cinematográfica en el género de la ciencia ficción.
La estética y estilo visual en el cine de ciencia ficción desempeñan un papel crucial en la construcción de mundos imaginarios que capturan al espectador. Uno de los ejemplos más emblemáticos de estos fenómenos se encuentra en la película Terminator 2, Judgment Day, dirigida por James Cameron. Este filme no solo marcó un antes y un después en la historia del cine de ciencia ficción, sino que también estableció un estándar visual que influyó en numerosas películas del género. Comencemos examinando la paleta cromática utilizada en Terminator 2. La película se sumerge en tonos fríos y metálicos que reflejan el mundo post-apocalíptico que presenta. Los azules profundos y los grises dominan la pantalla, creando una atmósfera desolada y futurista. Estos colores no solo transmiten la idea de un mundo devastado por la guerra, sino que también subrayan la naturaleza tecnológica y mecánica de los protagonistas y antagonistas, los cyborgs, conocidos como Terminators. En cuanto al diseño de objetos y criaturas, Terminator 2 destaca por la creación visual de los cyborgs, especialmente el modelo T-1000. Este avanzado Terminator líquido presenta una estética única y vanguardista que desafía las convenciones de la robótica tradicional. Su capacidad para cambiar de formas y adoptar diversas texturas ofrece un contraste fascinante con la rigidez de su contraparte, el T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Esta división visual entre las máquinas refleja la lucha central de la película, entre la inteligencia artificial y la humanidad. Al comparar esta estética con otras películas de ciencia ficción, es interesante observar cómo diferentes directores abordan la creación de mundos visuales únicos. Por ejemplo, en la película Blade Runner de Ridley Scott se presenta una estética distinta que fusiona elementos noir con una visión futurista. Los tonos neón, la lluvia perpetua y la arquitectura monumental crea un paisaje urbano que evoca una decadencia futurista. Por otro lado, la saga de Star Wars, creada por George Lucas, ofrece un contraste llamativo al presentarse un universo de ciencia ficción vibrante y lleno de colores. Los mundos diversos, las criaturas alienígenas y la mezcla de tecnología avanzada con elementos retro hacen de esta saga un ejemplo único de estética visual en el género. En resumen, la estética y estilo visual en el cine de ciencia ficción, tomando como referencia Terminator 2, se evidencia diversas aproximaciones a la creación de mundos visuales, cada una contribuyendo de manera única al mundo de ciencia ficción. ¿Te has preguntado cómo es la narrativa y estructura dentro del extenso universo del cine de ciencia ficción? Pues yo te respondo. La construcción de historias desafía los límites de la realidad mediante el uso clave de la narrativa y la estructura. Estos elementos son esenciales para explorar conceptos fascinantes, tales como los viajes en el tiempo, las realidades alternativas y los giros argumentales, tal como en Terminator 2. La trama se desarrolla en un entorno distópico donde las máquinas lideradas por la inteligencia artificial Skynet buscan erradicar a la humanidad. La narrativa se entrelaza con elementos de viajes en el tiempo, introduciendo un Terminator reprogramado. Él es el T-800. Este es enviado desde el futuro para proteger a John Connor, el líder de la resistencia humana. Este giro temporal añade capas complejas a la historia, ya que los personajes se ven inmersos en un juego constante entre el pasado, presente y futuro. Los viajes en el tiempo como elemento narrativo no son exclusivos de Terminator 2, sino que también en películas como Back to the Future de Robert Zemeckis, ya que estas técnicas se utilizan de manera ingeniosa para explorar las consecuencias de alterar el pasado. Otro ejemplo notable es la obra maestra de Christopher Nolan, Inception. Aunque no se centra en los viajes en el tiempo, esta película utiliza las realidades alternativas y los giros argumentales de manera excepcional. La historia sigue a Dom Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, quien se embarca en una misión de infiltración en los sueños de otras personas. La narrativa juega con la percepción de la realidad, desafiando las convenciones lineales y llevando al espectador a través de capas de sueño dentro de sueños. En contraste, películas como The Matrix, dirigida por las hermanas Wachowski, exploran la realidad simulada y cuestionan la percepción de lo que es real. La estructura narrativa de esta obra se convierte en un viaje filosófico que desafía las expectativas del espectador. Regresando a Terminator 2, la película también se destaca por sus giros argumentales, especialmente en la evolución del personaje T-800. Inicialmente presentado como una amenaza, el giro revela su transformación en un protector.
desafiando las expectativas y agregando una capa emocional a la historia. A través de la creatividad y la especulación en la ciencia ficción, desafía los límites de la realidad. Hemos llegado hasta aquí con los datos más importantes del cine de ciencia ficción. Previous.